¿Cómo les va? Buenas tardes. Cristina, ahí está, sin fueros. Y acudiendo con su cuerpito gentil o por escrito cada vez que la citan. Ella no perdió la elección, y la despidió una plaza llena. Eso fue inédito, histórico, nunca pasó. Dice una parte del periodismo, y entonces la gilada repite, que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves 0 kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles 0 kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pagaron a la AFA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse a ningún cable si no querés, y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados, a mi vieja le dieron uno, por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron 2 satélites al espacio, y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Íbamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín, pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se regalaban preservativos en las salas, en los hospitales. Ya no. Te bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todos y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados 2 aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se estatizó YPF, otra vez nuestra. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madryn. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de una. Néstor dijo, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares, que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se renegoció más del 90% de la deuda. Se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% de presupuesto. Y repatriamos como 2.000 científicos más o menos, más también, porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital, y comenzó a tener audiencia encima, como nunca.
pero también así Radio Nacional. Y vamos a hablar un poquito de rutas. Sumemos las autopistas Madre entre el Euro en la ruta 3, la autopista de Metán Salta en la ruta nacional 9, más el recorrido Ojo de Agua, Santiago, que está nuevo, impecable, la autopista Río Cuarto Córdoba en la ruta 36, el tramo de la ruta nacional 40 de Jujuy a Tucumán que pasa por los valles calchaquíes, la autopista Rosario Córdoba, que es un lujo, la 14 que era la ruta de la muerte en la Mesopotamia, ¿se acuerdan? Pero era la muerte siempre, de que yo era chico, y vino esta gente, ¿qué va a hacer? En estos últimos 10 años la 14 está nueva, la ruta 7 a la altura de la Picasa, que se hundió, estuvo bajo el agua y se armó una laguna, se la hizo toda a nuevo, por citarte algunos ejemplos, ya me cansé con lo de las rutas. Vamos a otra cosa, una cuestión filosófica, algo que tiene que ver con no dejarse forrear. Basta con leer los informes del Banco Mundial, que está en otro lado, en otra parte del planeta, no Sonca, de la Organización Internacional del Trabajo, están en Suiza, de la Organización Mundial de la Salud, de la UNICEF, de la CEPAL, que está en Chile, organismos son todos del exterior, y observar esas evaluaciones sobre la Argentina en la última década y recién ahí opinar, escuchar qué dicen los organismos que nos evalúan de afuera, que no tienen ideología alguna. Y si así no fuera, con tan solo ver la despedida en la Plaza de Mayo a un gobierno que finalizó su mandato en fecha, sin desgaste, después de más de 12 años y medio de mandato, es inédito, hecho que pasó por primera vez en nuestra historia, es suficiente para cerrar la boca y superar la vara alta. Difícil, pero traten al menos a cerrar la boca y a no repetir que ha sido lo peor que nos pasó, porque es reconocerse ignorante, repetidor, poco instruido. Ni Víctor Hugo ni la Nata, ni Novarecio ni yo, en todo caso, vayan a los organismos internacionales que no son K y constaten sus informes sobre la Argentina en la última década y lo que los periodistas argentinos dicen, y ahí se van a dar cuenta si los boludean o no. Mirá, voy a algunos de estos informes. La Argentina es el país de Sudamérica que más redujo el desempleo, afirman. Hace un año afirmaban la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo. Era uno de los 3 países en los que en Latinoamérica la desocupación registró un descenso, a diferencia del resto que mostraron aumentos en las tasas de inactividad de sus trabajadores. Lo repito, es de la CEPAL y de la OIT. Observaron un empeoramiento bastante generalizado de la desocupación en la región entre el primer y el segundo trimestre de 2015, dado que, con la excepción de Argentina, Jamaica y México, la evolución de las tasas de desempleo en el segundo trimestre ha sido más desfavorable que en el primero. Remarcaron la OIT y la CEPAL que en los países sudamericanos, con la excepción de la Argentina, el desempeño de este indicador empeoró en el primer semestre de 2015. Asimismo señalaron que en muchos países se aceleró la expansión del trabajo por cuenta propia y las excepciones fueron Argentina, Chile y Colombia, donde esta categoría se expandió menos que el empleo asalariado. Un informe del Banco Mundial, ahora me voy a otra cosa, que fue gran acreedor nuestro, lo sigue siendo, el Banco Mundial, de 2013, época bien K, destaca el rol de las políticas previsionales implementadas en la Argentina durante la última década. Lo dice el Banco Mundial, aplaudió cómo se jubiló a la gente, en especial por la incorporación del sistema de 2.700.000 adultos mayores que no tenían ningún tipo de cobertura previa, como mi mamá. La investigación destaca la experiencia argentina, donde se pasó de un 68,1% de la población adulta mayor con cobertura previsional en 2004, que recién asumía Néstor, al 91% en 2011. Lo dice el Banco Mundial. No lo dice Navarro, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Asimismo, el informe resalta que nuestro país es el que garantizaba el mejor nivel de contribuciones promedio en relación al salario activo. 77% cobraban los jubilados de lo que cobraba una persona no jubilada. Y la que permite la mayor distancia entre los jubilados por sobre la línea de pobreza, 351%, que lo dice el Banco Mundial. El estudio destaca el impacto positivo de la amplia cobertura que tienen nuestros adultos mayores en el sistema público de salud. Eran privilegiados en el sistema público de salud, que lo paga el Estado eso, ya sea a través del PAMI o de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Desde la sanción de la ley en febrero de 2009, las jubilaciones y pensiones se incrementaron un 259%, y yo la vi a Norma Pla, y yo vi siempre los jubilados cagados de hambre, A mí no me la vengan a contar.
Destacan una reducción de la desigualdad en Argentina, Brasil y México. Hoy, ¿quién lo dice esto? Un informe de la organización humanitaria Oxfam Intermon, que denuncia el aumento de la desigualdad en todo el mundo. Hay más pobres y la riqueza concentrada en poca gente en todo el mundo, salvo en algunos países de América Latina, dicen, en particular Argentina, Brasil y México. En la actualidad los niveles de desigualdad están aumentando en todos los países de renta alta del G20. Mientras que en Brasil, México y Argentina la desigualdad se está reduciendo, sostiene este informe que fue presentado hace 3 años en el Foro Mundial Económico de Davos. El trabajo realizado por esta empresa reconoce a América Latina, históricamente considerada como la región más desigual del mundo, como el único lugar en el que durante la última década logró revertirse esa tendencia, destacando particularmente la Argentina, Brasil y México. Hablemos un poquito de educación y salud en la Argentina. Según Wikipedia, vamos a googlear, vamos a buscar Wikipedia, salud en la Argentina, ¿y qué encontrabas 3 años atrás? La educación argentina es considerada una de las más avanzadas y progresistas de América Latina, junto a Cuba y Uruguay. Esto viene desde hace mucho, pero se mantuvo. Así como también es firmemente reconocida y destacada por diversos organismos internacionales como la UNESCO y la UNICEF, que no son peronistas. La educación en instituciones del Estado es gratuita en todos los niveles, primario, secundario y terciario, así como en las carreras de grado de nivel universitario, no así para los posgrados. La educación privada es remunerada, aunque en algunos casos, especialmente en los establecimientos primarios y secundarios, cuentan con subsidios del Estado para soportar los costos. Según estudios de la UNESCO, la educación en la Argentina y Uruguay garantizan igualdad al poseer características institucionales que impiden la mercantilización de la educación. Según datos del último censo, la tasa del analfabetismo es del 1,9%, es un lujo, comparado con Estados Unidos, comparado con Honduras, con Brasil, siendo el segundo más bajo de Latinoamérica. En la última década se han creado 9 nuevas universidades, mientras que el egreso de estudiantes universitarios aumentó un 68,5%. Con Néstor y Cristina el presupuesto para educación creció un 200%. Es imperdonable eso para los oligarcas. Un 200% para la educación. La función pública del canal Encuentro y Paca Paca ahora está siendo desvirtuada. El contenido producido por estos canales, que fueron educativos y a que a todo el mundo les gustó, de izquierda y derecha, cobraba sentido al llegar a los docentes. Disolvieron la red social que permitía nuclearlos. Ayer se desarticularon también políticas educativas que gestaron la creación de estas señales. Eran canales de cable maravillosos, dependientes del Ministerio de Educación, y el programa Educar es una pieza del rompecabezas mucho más amplio. Articular la función de los medios educativos con el material disponible para las aulas, junto con los cursos de formación docente y la entrega de netbooks para adquirir el material multimedia gestado, este era el plan. Y la programación de Encuentro era grabada en DVDs y enviada a todas las escuelas públicas del país. El sujeto al cual estaba dirigida la programación de estos canales era el sujeto educativo, el propio sistema educativo. Además, Encuentro planteaba otro modo de producir y realizar, más dinámica, más atractiva, con otras narrativas. A la actual gestión le pesa mucho eso, porque dan cuenta de otra cosa, no solo para una experiencia audiovisual interesante y exitosa, sino también de cómo el Estado puede ser capaz de llevar adelante este tipo de acciones de manera eficaz. Ahora dependen de Lombardi, ya no es más del Ministerio de Educación. Ahora son unos medios más, y los dirige un ex gerente de Despegar.com, una empresa de turismo. Encuentro y Paca Paca. Derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, respaldó 3 años atrás las políticas impulsadas por el gobierno argentino en favor de la libertad de expresión. En el marco de una audiencia pedida por 7 periodistas, entre ellos algunos del Grupo Clarín y del diario La Nación, para denunciar la supuesta falta de libertad de opinión, Joaquín Morales Solá comenzó con una sentencia que condicionó el encuentro y dijo: cualquier extranjero que visite la Argentina puede concluir que la libertad de expresión no tiene problemas en la Argentina. Una conclusión equivocada, por cierto. Ustedes se preguntarán si los periodistas argentinos podemos decir o escribir lo que pensamos. Se preguntó Morales Solá y siguió. La respuesta es que sí, pero no trabajamos tranquilos.
En ese informe sobre esta payasesca reunión se expresa que en las presentaciones de los peticionantes, los periodistas Morales Olá y Magdalena Ruiz Guiñazú se han hablado algunos casos particulares, generalidades, pero no hubo presentaciones concretas. Verdaderamente nunca en la Argentina el periodismo tuvo tanta libertad y garantías para escribir y opinar lo que quiera, y en cualquier medio de prensa. Ello es además uno de los logros mayores de todo el pueblo argentino en estos años del gobierno kirchnerista, y hasta pueden mentir sin peligro de ser querellados penalmente, porque fue la presidenta la que promovió la derogación del delito de calumnias e injurias. Además, madres y abuelas, reconocidas y veneradas mundialmente, candidateadas al Nobel muchas veces, estaban en todos los actos oficiales, en memoria de 30.000 almas vivas. Estuvieron más vivas que nunca, y con cada nieto recuperado vivíamos una Navidad. El matrimonio igualitario y la identidad de género son banderas gigantes de estos derechos humanos que nos colocaron entre los países más adelantados y civilizados de la Tierra. Julio López desapareció, sí. Duele. Y Joe Glender fue una mala elección, Eve, me parece. Pero hasta ahí. Seguridad. Algunos datos. Mira, América Latina es el hogar de 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Caracas, en Venezuela, es ahora, en 2016, la más violenta, según la tasa de homicidios. No es un informe dado a conocer por el Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal. No son K estos muchachos. El tráfico de drogas, las guerrillas entre pandillas, la inestabilidad política, la corrupción y la pobreza son culpables de estos altos índices de homicidios en toda la región. La lista no está compuesta enteramente por ciudades de América Latina, entre las ciudades más peligrosas del mundo, porque incluye Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en 9º lugar, San Luis, en Estados Unidos, en Missouri, Baltimore también en el lugar 19, Detroit, en Michigan, en el lugar 28, New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, Kingston, Jamaica, Durban, Sudáfrica, Nelson Mandela Bay en Sudáfrica, Johannesburg, en Sudáfrica, en el lugar número 47. Así no estamos entre las 50 más peligrosas. La ONU cuenta las más lindas, las más seguras. Y bueno, gana Tokio como la más segura, pero en América Latina gana Chile. Salimos segundo otra vez, carajo. Vamos a hablar un poquito de energía. Se ha construido la central nuclear Atucha 2, la planta de producción de agua pesada. Se amplió la vida útil de la central nuclear Embalse, la ampliación de la generación de energía eléctrica. Desde que asumió Néstor, se siguieron políticas para ampliar la generación de energía. Algunas de las obras que se hicieron se inició la operación a cielo abierto de las centrales Manuel Belgrano y San Martín, que aportan 1.100 megavatios. Se elevó la cota de Yacyretá y ahora aporta 450 megavatios. Se realizó la interconexión de la central Termoandes en Salta. Se realizó la puesta en marcha del plan generación distribuida de Enarsa. Se finalizó la tercera línea de Yacyretá Buenos Aires, que amplió en 910 kilómetros. Se finalizó la línea Puerto Madryn Pico Truncado. Se amplió en 540 kilómetros el interconectado nacional. Soy cansador, pero te lo voy a decir, porque me vas a venir con los cortes de luz. Se puso en marcha la construcción de la central de ciclo combinado Pilar, que permitirá incorporar en el futuro 470 megavatios. Se inició la construcción de la modernización de la central 9 de julio, obra de interconexión entre el noreste y el noroeste argentino. Y en el mes de mayo de 2005 entró en servicio el transformador de potencia de la central hidroeléctrica Río Grande. Se amplió la capacidad de transporte de alta tensión entre el corredor Comahue-Buenos Aires. Se construyó el dique Punta Negra. Se reactivó la mina de Río Turbio, que permite que laburen 2.500 personas. La construcción de la central, bueno, es muchísimo. Ahora, cuando hay buenos salarios y mucho laburo, hay consumo. La gente usó más tele, más luz, más aire acondicionado, porque se lo pudieron comprar, ventilador, estufa eléctrica. Además, la industria vivió una época de oro, porque la gente compraba y demandaba a la industria. Entonces se tenía que usar más maquinarias, tenías que contratar más obreros y había mucho más consumo de energía. Y así la demanda de energía creció. Por eso estas obras eran necesarias. Y se han hecho por parte del Estado. Lo pagó el Estado. Pero la corriente no llegaba a tu casa en verano, porque la distribución de la energía no era responsabilidad del Estado, sino de las privadas Edesur y Edenor, que recibían subsidio del Estado, pero que no lo invertían en vos y en mí. Por eso los cortes. Estaba todo viejo, estaba todo a cambiarse, y el Estado les daba plata y no lo cambiaban. Hay un amigote de Macri ahí, que quizás también tenga dinero en Panama Papers como él, por una cosa quizá de la barra de la esquina. Nicolás Caputo se llama, uno de los responsables de Edenor y de Edesur. Te voy a decir, hablando de los contratistas del Estado, cuáles son la lista de las personas que hacían contratos con el Estado para hacer obras
de infraestructura muy grande, que recibían contratos del Estado. Algunos hacían obras, otros no las hacían, no sé, son cosas ahora de los tribunales. Pero la primera que recibía mucha plata del Estado para hacer obras era Techint, de Paolo Roca. En segundo lugar, Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreira. En tercer lugar, IEXA, de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, la tercera. En cuarto lugar, la Corporación América, de Eduardo Urnequian, que aún conserva un 10% del Canal América y casi todos los aeropuertos lindos que tenemos en el país. En quinto lugar, INVAP, provincia de Río Negro. Después sigue la lista con empresas españolas, brasileras, chilenas. En el lugar número 34, Teima, de Abengoa, multinacional de origen español. En el lugar 35, Copex, multinacional de origen polaco. Y en el lugar 36, el Grupo Austral, de Lázaro Báez. Calcaterra está en el lugar tercero, recibiendo dineros del Estado. Y en el lugar 36, un amigo, un chofer, un hombre posiblemente corrupto, conocido de los Kirchner. El lugar no era el más beneficiado. Yo lo hubiera puesto en el lugar tercero, cuarto, noveno. Pero bueno, algo habrá agarrado, algo habrá hecho. Se probará en la justicia. Ay. Me tomo una pausita, tomo algo de jugo y vuelvo. Con esto estoy impresionado. Es impresionante, ¿no? Fue impresionante. Increíble, ¿no? Impresionante. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Impresionante. Realmente fue muy impresionante. Fue muy impresionante. Realmente fue muy impresionante. Hablemos de estos meses. El costo de vida acumuló un aumento del 40% en un año. La mitad de los hogares no cubre el costo de la canasta de alimentos y servicios básicos con sus ingresos mensuales. Además, 7 de cada 10 habitantes ganan menos de 8.000 por mes, de acuerdo a las cifras del INDEC basadas en las estadísticas del segundo trimestre. El organismo publicó la distribución del ingreso elaborados a partir de la encuesta permanente de hogares, que registra que el 10% más rico de la población concentra el 23% del ingreso total del país. Según los datos oficiales, una familia registró en junio ingresos totales promedio entre 3.730 y 12.700 mangos entre el primer y quinto decil. Despidos, inflación, represión, presos políticos, cielos abiertos, los extranjeros ahora pueden comprar toda la tierra que quieran, monopolio del discurso en el 95% de los medios y no hay ley que los controle, compra de diputados, senadores y periodistas que es evidente, seres humanos, al fin. Y un beneficio monstruoso a los ricos que se demuestra en estos datos suministrados en el programa Economía Política el 16 de octubre del 16, hace poco. El año pasado el auto que más se vendía era el Volkswagen Gol, cuesta 180.000 pesos. Hoy no, el que más se vende es el Toyota Hilux, una 4x4 que cuesta 650.000. ¿Te das cuenta que se beneficiaron los ricos que ahora ganan más? Sube fuerte la venta del Audi de $62.000. Las ventas crecieron un 22%. El Jaguar cuesta $200.000. Las ventas crecieron un 25%. Land Rover, $140.000. Creció un 72%. Volvo, $180.000. Las ventas crecieron el 203%. ¡Qué barro! Antes se vendía un Volvo por mes, ahora venden 3. Esto es porque bajaron los impuestos a los autos de alta gama del 60% al 10%. Todo depende de su valor. Pero la venta de autos usados cayó un 18,75% en septiembre. La producción de autos cayó. No se producen autos ahora. La moto Ducati, una moto importada italiana bárbara que cuesta 32 lucas verde, creció un 178% la venta. Los viajes a Estados Unidos y Canadá subieron la venta un 48% y a Europa un 91%. Sacaron los impuestos al champán. O sea que un Perrier Jouet que cuesta $3.300 aumentó su venta un 89%. ¿Te das cuenta? Los palos de golf que cuestan $5.400 aumentaron sus ventas un 62%. Pero cayó el consumo de leche el 8% porque tuvo un aumento del 100%. Por eso los tamberos en Rosario regalan la leche antes de tirarla. El consumo de carne bajó un 8,7% en los primeros 9 meses del año. El pescado cayó un 10%. Resulta que según las cámaras de comercio, los feriados largos ahora no sirven. Ahora no sirven, porque la gente no tiene plata para gastar, no sirven. Bien que años atrás en los feriados largos se llenaban las rutas, y los que quedaban, llenaban los shopping, las calles, los restaurantes, los cines y los teatros. Ahora resulta que dicen que la gente se queda en la casa los feriados. Se quedan porque no tienen plata. No saquen los feriados, por lo menos descansan tras un magro pago de sueldos.
El subsidio que sacaron de los medios de transporte equivale a 2 pasajes a la costa. 5 mangos con 50. Por 20 días son 110 pesos. En 10 meses tenés 1100. Equivale a 2 pasajes de la costa. ¿Vieron para qué servía el subsidio? Sacan la plata del país, se sigue yendo mucha plata. Desde enero el aumento de fuga de divisas, porque ya no hay control. No tenemos cepo, 104%. Si ayer se llevaban 1.000 millones de dólares, se llevan 2.000. Es impresionante. Y ahora van por Aerolíneas Argentinas, que es un lujo. Dijo el presi que nos cuesta 2 jardines de infantes por semana. Pues debo decirle que quitar las retenciones a la minería nos cuesta 66 jardines al año. Quitar las retenciones a los agroexportadores nos cuesta 1.200 jardines de infante al año. De acuerdo a cifras del Ministerio de Hacienda, al 23% de octubre, el área de infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, liderado por Bullrich, apenas ejecutó un 28,1% del presupuesto. Hace jardines de infante. Representa 715.000 millones sobre un total de 3.334. Estos casi 2.600 millones que no invirtieron equivale a más de 380 jardines, en base a cálculos oficiales de este año. Durante sus años como jefe de gobierno, Macri subejecutó 850 millones que estaban destinados a infraestructura escolar. Ese monto no gastado en 8 años equivalen a más de 60 secundarias o 127 jardines. En 2016, ya bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ejecutaron apenas 16% de los 388 millones presupuestados para la infraestructura escolar en Capital Federal. No nos boludeen con frasecitas marketineras. En la gente hay que gastar, porque esa guita vuelve. De Panamá no vuelve. El presidente de la República Argentina tiene la guita afuera, y mucha. Y algunos dicen que me pagan a mí por indignarme. Hay que ser bobo, ¿eh? El tipo tiene decenas de causas acá, hay mucha guita en offshore en otro país. Y es el primer magistrado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El periodista Eduardo Feynman salió a criticar abiertamente al presidente Mauricio Macri. ¡Oh, sorpresa! Esto es noticia. Por el recorte al presupuesto de ciencia y tecnología que tiene puteando a todo el mundo y está Lino Barañao por irse. Esto de cara al año próximo, donde se va a pasar de una inversión del 0,71% al 0,59% en el sector. Se reduce en tecnología. El tipo calificó, Feynman, como una vergüenza la reducción presupuestaria. La ciencia es inversión, no gasto. Tuiteó, mira vos. Un solo dato sobre la corrupción mayúscula que ahora sí desangra a la Argentina. Los Macri trataron de ordenar papeles para su negocio más millonario. Ángelo Calcaterra, cuando te dije que Báez estaba en el lugar 36 y Ángelo Calcaterra, el primo, que quizás represente a Macri, pero no puede tener una empresa que reciba siendo jefe de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ángelo Calcaterra, que está en el tercer lugar, ¡ay, lo que va a recibir ahora! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero lo primero que dijo, antes de recibir el dinero que va a recibir, es que iba a vender esa empresa, porque no correspondía. Pero bueno, no lo hizo, no la vendió la empresa. Y compró a la empresa que la controlaba, ODS. Y además anunció que salía de la Bolsa de Comercio para que, claro, sus balances no sean públicos, no se pueda controlar. El presidente Mauricio Macri le otorgó 45.000 millones de pesos por decreto, para una obra que por licitación, que es lo que se tiene que hacer. Vos tenés que ganar un concurso, no te la pueden dar así porque sí, porque sos mi primo, tenés que ganar un concurso, no, se la da por decreto, pero una obra que por licitación saldría 2.000 y le vamos a pagar 45.000, le digo porque es el Estado el que va a pagar 45.000, y además en las cláusulas estaba que el financiamiento debía encontrarse afuera, y sin embargo no, le vamos a dar nosotros 45.000. Con este solo negociado acaban de tirar 300 bolsos como ley de puta de López, pero por el paredón que da el patio de un primo de Macri. Si sumamos el endeudamiento, los buitres, la fuga que les conté recién, la baja recaudación, la falta de inversiones, la venta de activos, la continuidad del impuesto a las ganancias porque mintió, todos podemos ver los videos donde dicen, no, vamos a bajar el impuesto a las ganancias, la quita de retenciones al campo y a la minería, la devaluación, no, yo no voy a devaluar, se lo dijo a mi amigo Beto Casella, yo no voy a devaluar, se lo dijo a Rial, lo primero que hizo. Bueno, ahí tenemos la revolución de la alegría completa. Y se robaron todo de titanio para que se lo metan en el culo a las ovejas del remayo de la alegría, mientras vemos todos juntos, vamos todos juntos con ellos también que nos metieron en este balurdo y con nuestras crías a la esquila y después al matadero.